Texto de Un Curso de Milagros, capítulo 7, Los regalos del reino. La primera sección, que se titula El último paso, tiene esta pregunta para reflexionar. ¿Por qué en la creación no existe una relación recíproca entre tú y Dios? Él te creó a ti, pero tú no lo creaste a Él. Tu poder creador difiere del suyo. Solamente en ese punto. Las obras de Dios no son tus obras, pero tus obras son como las suyas. Él creó a la filiación y tú la expandes. Tienes el poder de acrecentar el reino, pero no a su creador. Reivindicas ese poder cuando te mantienes alerta solo en favor de Dios y de su reino. Al aceptar que posees ese poder, aprendes a recordar lo que eres. Crear es amar. El amor se extiende hacia afuera simplemente porque no puede ser contenido. Es ilimitado. Crea para siempre aunque no en el tiempo. La eternidad es tuya porque Él te creó eterno. Pensar como Dios es compartir su certeza acerca de lo que eres. Crear como Él es compartir el amor perfecto que Él comparte contigo. Así, hacia esto te conduce el Espíritu Santo para que tu dicha sea total, porque el reino de Dios es íntegro. Y entonces, en la segunda pregunta, nos planteamos ¿qué es el último paso? Es ese último paso en el redespertar al conocimiento. Lo da Dios. Primero, cuando se aplica a Dios, no es un concepto temporal. Es en el sentido de que es el primero en la Santísima Trinidad. Es el creador principal porque creó a sus co-creadores. El último paso que Dios dará fue cierto al principio, es cierto ahora y será cierto eternamente. Lo que es eterno está presente porque su estado de ser es por siempre inmutable. El segundo que vamos a analizar es la ley del reino. Y la primera pregunta para esta sección es: ¿cuál es una ley inmutable de la mente? Tanto en este mundo como en el reino, lo que proyectas o extiendes es real para ti. El contenido es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes a los pensamientos del reino. Vamos a retomar el concepto que habíamos estado trabajando de el proyectar le pertenece al ego, a ese pensamiento del ego, y cuando extendemos es desde el amor. Entonces, por eso aquí también nos dice que va a depender de esos pensamientos si vienen desde el amor o desde el ego, si proyectas o extiendes, si fabricas o creas. Las leyes deben adaptarse a las circunstancias para mantener el orden. Las características de las leyes de la mente, tal como operan en este mundo, es que al obedecerlas puedes mantener y obtener resultados diametralmente opuestos, porque puedes responder a dos voces que se oponen entre sí. Ejemplo: curar es corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios, y por razón de los elementos que ambos tienen en común, puede transferirse fácilmente hasta éste. Cuando un hermano se percibe enfermo, se percibe como ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así,
lo estás viendo como si realmente no formara parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Y así entonces, pues esta es la ley inmutable de la mente. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. La segunda sección también nos lleva a esta pregunta: ¿cuál es la ley del reino? La extensión de la verdad radica únicamente en el conocimiento de lo que es la verdad. En el reino ni se enseña ni se aprende porque en él no hay creencias. Tan solo hay certeza. Dios y sus hijos, en la certeza de ser, saben que eres lo que extiendes. Esa expresión de la ley no se puede adaptar a nada, porque es la ley de la creación. Dios mismo creó la ley al crear mediante ella. El Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para los que no las entienden, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado. Lo altera para conservar la forma. El Espíritu Santo traduce únicamente para conservar el significado original. En el reino no hay confusión, porque solo hay significado. Este significado procede y es de Dios. Puesto que es lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes, tal como tu Creador lo hiciera. Es completamente libre porque nada discordante puede jamás infiltrarse en ella. Por eso es por lo que es el reino de Dios. Le pertenece a Él y es por lo tanto como Él. Esa es su realidad y no hay nada que pueda afectarla. Y así entonces elegimos desde el amor para poder extender toda la paz, todo lo que conlleva el estar unido a Dios hacia toda la filiación, hacia todos nuestros hermanos. Y así las leyes de Dios se entienden y se extienden. Vamos a la tercera sección de este capítulo 7 que se titula La realidad del reino. La primera pregunta es: ¿qué te enseña el Espíritu Santo en cuanto al poder del reino de Dios? Te enseña que todo poder pertenece, su aplicación no importa, es siempre máxima. Tu vigilancia no establece que el poder sea tuyo. Cuando dije, estoy siempre con vosotros, es que jamás me aparto de nadie en ninguna situación. Y puesto que estoy siempre contigo, tú eres el camino, la verdad y la vida. El significado de Dios espera en el reino porque allí es donde Él lo ubicó. Simplemente descansa en el reino porque allí es donde le corresponde estar, al igual que a ti. La segunda pregunta es: ¿con cuál idea tienes que mantenerte alerta ya que todos tus conflictos proceden de ella? Reconoce en todo aquel que veas a tu hermano, ya que únicamente los que son iguales están en paz. Los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad, no pueden competir porque lo tienen todo. Si perciben a cualquiera de sus hermanos de cualquier forma que no sea con perfecta igualdad, significa que la idea de competencia se ha adentrado en sus mentes. Es por ello que nos debemos mantener alerta de todo lo que pasa en el exterior para darnos cuenta qué es lo que está haciendo nuestros pensamientos, también desde el inconsciente. Y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos proyectando o estamos extendiendo. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la realidad del reino?
Es estar en el reino. Quiere decir que pones toda tu atención en él. Si prestas atención a lo que no es cierto, estarás eligiendo conflicto. Puede que parezca una elección por las apariencias y la realidad no pueden ser lo mismo. Tú que eres el reino no tienes nada que ver con las apariencias. La realidad es tuya porque tú eres la realidad. De esta manera, tener y ser se reconcilian en la mente, no en el reino. El altar que se le encuentra allí es la única realidad. Es perfectamente inequívoco en el pensamiento porque es un reflejo del pensamiento perfecto. Tu mente recta ve únicamente hermanos en su propia luz. Dios mismo iluminó tu mente y la mantiene iluminada con su luz, porque su luz es lo que tu mente es. Cuando lo pones en duda, se te da una respuesta. La función del Espíritu Santo es eliminar lo cuestionable y conducir a la certeza. Los que tienen certeza gozan de perfecta calma y serenidad, ya que al saber lo que son, eso es lo que comparten. Así, pidamos un instante santo para que el Espíritu Santo conduzca nuestra mente hacia esa luz, donde es una con todos los hermanos. Para la sección 4, que se titula La curación como reconocimiento de la verdad, se plantea esta pregunta: ¿por qué la curación es el reconocimiento de la verdad? La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios tal como lo estipulan sus leyes. La curación no procede directamente de Dios, quien sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud. Es parte de su ámbito, porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de éstas en un estado mental que conoce a Dios. No existe para aquellos que duermen, no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo opera a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. Cuando curas estás reconociendo y recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Olvidar es una forma de mejor de recordar. Si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda la percepción correcta. Y así vamos a la segunda pregunta para poder entender qué es curar. Y el Maestro Jesús nos dice, es la manera de abordar el conocimiento, pensando de acuerdo con las leyes de Dios y reconociendo su universalidad. El Espíritu Santo tiene la tarea de curar y unificar, entregarle todas las capacidades para que las use debida y exclusivamente para curar, porque solo te conoce en plenitud. Al curar aprendes plenitud y así aprendes a recordar a Dios. Tu olvido tiene que ser transformado de una forma de recordar. Curar es la manera de desvanecer la creencia de que existen diferencias al ser la única manera de percibir a la filiación como una sola identidad. La fuerza de la percepción correcta es tan grande que pone la mente en armonía con la mente de Dios, pues se encuentra al servicio de su voz, la cual mora en todas y en todos vosotros. Busca primero el reino de los cielos,
porque ahí es donde las leyes de Dios operan verdaderamente, porque son las leyes de la verdad. Tú existes en Él, ya que tu ser es el suyo. Curar es una manera de olvidar la sensación de peligro que el ego ha sembrado en ti, al no reconocer la existencia de esta sensación de tu hermano. Esto refuerza al Espíritu Santo en ambos, porque significa que te has negado a darle validez al miedo. El amor solo necesita esta invitación y llega libremente a toda la filiación, al ser lo que la filiación es. Cuando despiertas al amor estás olvidando lo que no eres, lo cual te capacita para recordar lo que sí eres. Pidamos un instante santo para que el Espíritu Santo pueda curar nuestras mentes, tanto del hermano que percibimos en ese error de percepción, como en mis errores propios. Vamos así a la sección número 5, que se titula La curación y la inmutabilidad de la mente. La primera pregunta es, ¿qué relación tiene la inmutabilidad de la mente y la curación? Entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Puesto que ese es su significado, es también el tuyo. El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe que al cambiar de mentalidad se produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar. Esto no contradice la inmutabilidad de la mente tal como Dios la creó. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación. Estás reconociendo que la mente de tu hermano no es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiera podido cambiarla. Así es como percibes al Espíritu Santo en él. Si solo ves en el inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Porque el reino es la gloria excelsa y el júbilo perfecto reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría hacerlo? Nos hace esta pregunta el Maestro Jesús. ¿Qué tanto te gustaría que ese reino fuera expandido? Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué el Maestro Jesús comparte su mente contigo? Porque somos de una misma mente y esa misma mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas las partes y en todas las cosas. Lo es todo porque abarca todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú porque percibes únicamente esto, porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curarán. Tu mente es una luz tan potente que puedes contemplar las mentes de todos tus hermanos e iluminarlas tal como yo puedo iluminar la tuya.
Deja que tu mente brille con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esa luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es la auténtica comunicación con el Espíritu Santo, quien ve en el altar de Dios en todos. Y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige toda la creación y por lo tanto gobierna todo pensamiento. Cuando podemos ver en cualquier hermano ese amor de Dios, entonces estamos expandiendo toda esa luz a la filiación. Vamos a la sexta sección de este capítulo 7 que se titula De la vigilancia a la paz. Y la primera pregunta dice, ¿por qué tienes que mantener la vigilancia? Mientras sigas creyendo que dos sistemas de pensamiento completamente contrarios pueden compartir la verdad, vas a tener que estar en esta vigilancia. Entonces, pues mientras estemos en este plano con estas dos partes de la mente dividida, vamos a tener que estar a cada instante observando para poder digerir y poder elegir qué es lo que estamos queriendo actuar, desde el ego o desde el amor. Y bueno, el Maestro Jesús nos contesta también de esta manera. Las creencias no requieren vigilancia a menos que estén en conflicto. Si lo están, es que hay elementos conflictivos en ellas que han desencadenado un estado de guerra, haciendo que sean imprescindibles y por eso hay que mantenerse alerta. Cuando se está en paz no es necesario estar alerta. El estado de alerta es necesario contra las creencias que no son ciertas y el Espíritu Santo no lo habría solicitado si tú no hubieras creído lo falso. Cuando crees en lo que Dios no conoce, tu pensamiento parece contradecir al suyo y esto hace que parezca que lo estás atacando. El ego cree que puede atacar a Dios y trata de convencerte de que tú lo has hecho. Si la mente no puede atacar, el ego concluye que eres un cuerpo. Al negarse a verte tal como eres, puede verse a sí mismo como él quiere ser. No quiere tener nada que ver con la verdad, porque la verdad es total. Lo que no es verdad no existe. Tu mente está dividiendo su lealtad entre dos reinos y tú no te has comprometido completamente con ninguno de los dos. Es un problema que procede de una falta de entendimiento, con la creencia de que es a ti a quien le corresponde decidir lo que eres. El ego cree esto. Cuando percibes a la creación como que tú no formas parte de ella, la consideras débil y los que se consideran débiles no pueden sino atacar. El ataque tiene que ser ciego porque no hay nada que atacar. Esto es lo que el mundo del ego es. Nada. No tiene sentido. No existe. Si permites que la locura se adentre en tu mente, es que has juzgado que la cordura no es algo eternamente deseable. Fabricarás otra cosa, atacará tu sistema de pensamiento y dividirá tu lealtad. En ese estado de división, no te será posible crear y tendrás que mantenerte alerta
contra dicho estado, porque lo único que se puede extender es la paz. Y así vamos a la segunda pregunta de esta sección. ¿Por qué es importante la extensión del reino? Porque en ella reside tu felicidad. Si no extiendes el reino, es que no estás pensando con tu Creador ni creando como Él creó. El Espíritu Santo te recuerda dulcemente que estás triste porque no estás llevando a cabo tu función de co-creador con Dios. Por lo tanto, te estás privando de felicidad. Puesto que la voluntad de Dios es inalterable, no es posible en ningún conflicto de voluntades. La creación, no la separación, que tu voluntad es, porque es también la voluntad de Dios. Y nada que se oponga a ella tiene sentido, en absoluto. Al ser una obra perfecta, la filiación solo puede obrar con perfección, extendiendo la dicha en la que fue creada e identificando la dicha con su creador y sus creaciones, sabiendo que son uno. En la octava sección, la totalidad del reino, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la ley de Dios que no hace excepciones? El Maestro Jesús nos dice que cuando un hermano actúa insensatamente, te está ofreciendo una oportunidad para que lo bendigas. Su necesidad es la tuya. Tú necesitas la bendición que puedes darle. No hay manera de que puedas disponer de ella excepto dándola. Lo que crees ser determina tus reacciones y lo que deseas ser es lo que crees que eres. Lo que deseas ser entonces determina forzosamente tus reacciones. Tu hermano es un espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo, mientras perdure la percepción. Y la percepción perdurará hasta que la filiación reconozca que es íntegra. Tú inventaste la percepción y ésta perdurará mientras la sigas deseando. Honra únicamente a los hijos de Dios, del Dios viviente, y alégrate de poder contarte entre ellos. No podrás conocer tu propia perfección hasta que no hayas honrado a todos los que fueron creados como tú. Honrar a tus hermanos es el único regalo apropiado para quienes Dios mismo creó dignos de honor, y a quienes honra, muéstrales el aprecio que Dios siempre les concede, pues son sus hijos amados en quienes Él se complace. No puedes estar separado de ellos porque no estás separado de Él. Descansa en su amor y protege tu descanso amando. Pero ama todo lo que Él creó, o no podrás aprender lo que es su paz y aceptar su don para ti mismo y como tú mismo. La segunda pregunta para el análisis de este reino es: ¿qué es la totalidad del reino? Ve el amor de Dios en ti y verás en todas partes, porque está en todas partes. Ve su abundancia en todos y sabrás que estás en Él junto con todos tus hermanos. Ellos forman parte de ti, tal como tú formas parte de Dios. La paz de Dios radica en entender esto, entendiendo totalmente al entender la totalidad. La creación es completamente perfecta, real y deseable. Al desear solo esto, tendrás solo esto, y al dar solo esto, será solo esto. Las ofrendas que le haces al ego son sacrificios. Al reino son ofrendas para ti mismo. Todo poder y gloria son tuyos,
porque el reino es suyo. Entonces, ¿a quién le ofrecemos esas ofrendas? ¿De sacrificio al ego o de amor a nosotras mismas, hacia nuestro espíritu, hacia el reino que hay dentro de nosotras en el que somos uno? Vamos a la sección número 8 que se titula La creencia increíble. La primera pregunta es, ¿cuál es la ley mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado? Es la ley que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. Para el Espíritu Santo es la ley de la extensión. Sin ella no puede haber amor. Para el ego es la de la privación. Produce abundancia o escasez, dependiendo de cómo eliges aplicarla, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive, y toda mente es vida. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente solo para quebrantar el verdadero propósito de ésta. Proyecta el conflicto desde tu mente a otras mentes, en un intento de persuadirte de que te has librado del problema. Hay dos errores fundamentales en este intento. El primero es el conflicto, que no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. El segundo es el error, que es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Dándolo es precisamente como lo conservas. La creación de que viéndolo fuera de ti lo eliminas de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. No puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. No hay forma de escapar de esto, ya que es imposible fragmentar la mente, no puede atacar ni ser atacada. El ego no entiende lo que es la mente, por lo tanto, no entiende lo que eres tú. Solo su existencia depende de tu mente, porque el ego es una creencia tuya. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló. Es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios, llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Así nos identificamos con el ego, en esa percepción falsa de lo que no somos, y nos estamos cada vez disminuyendo, limitando, porque nuestra naturaleza es amor como la de Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo puedes desvanecer la creencia del ego? No le tengas miedo. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes desvanecerlo dejando de creer en él. No proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia o prolongarás su existencia. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por su existencia, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado de tu deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus errores. Entrégaselos al Espíritu Santo para que los deshaga completamente y sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Te puedes olvidar del ego, pues es una creencia completamente inverosímil. No se puede entender porque no es creíble, porque fue concebida por una creencia. El Espíritu Santo te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia.
Cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino como algo que literalmente forma parte de ti. Tu plenitud es ilimitada, porque es el estado de ser que es infinito. Y así podemos desvanecer esta creencia del ego, que es la que nos hace sufrir, la que nos causa dolor y que nos impide vivir desde el espíritu. La sección 9, que se titula La extensión del reino, nos plantea esta primer pregunta. ¿Cuál es la función del espíritu en la extensión del reino? Su única función es extender el ser de Dios. Su llenura no puede ser contenida como la de su Creador. Llenura significa extensión. El Espíritu sabe que la conciencia de todos sus hermanos está incluida con su propia conciencia tal como está incluida en Dios. El poder de toda la filiación y de su Creador es la propia llenura del Espíritu, que hace que sus creaciones sean igualmente plenas y perfectas. El ser tiene que ser extendido. Así es como conserva el conocimiento de sí mismo. El espíritu anhela compartir su ser tal como su Creador lo compartió. El reino no se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. No conoces tu propio gozo porque no conoces la llenura de tu propio ser. Excluye de ti cualquier parte del reino y no podrás gozar de plenitud. Una mente dividida no puede percibir llenura y necesita que el milagro de su plenitud alboree en ella y la cure. Hace que el egoísmo se vuelva imposible y la extensión inevitable. Por eso, el reino goza de perfecta paz. El espíritu está cumpliendo su función y solo el pleno cumplimiento produce paz. La llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz, perfecta y para siempre. Te proporcionó los medios para que la pudieras conservar. Su esplendor es tal que crea una perfecta dicha, y de su plenitud solo lo pleno puede nacer. El milagro es una lección de percepción total. En la sección 10, que se titula La confusión entre dicha y dolor, nos vamos a plantear esta pregunta. ¿Qué te enseñará a distinguir entre el dolor y la dicha y te librará de la confusión? No puedes reconocer lo que es doloroso ni tampoco lo que es dichoso. La función del Espíritu Santo es enseñarte a distinguir entre una y otra. Lo que a ti te hace dichoso le causa dolor al ego. Así tienes dudas de lo que eres, seguirás confundiendo la dicha con el dolor. Esta es la causa del concepto de sacrificio. Obedece al Espíritu Santo y no estarás sacrificando nada, al contrario, estarás ganándolo todo. Si creyeses esto, no tendrías conflictos. El Espíritu Santo te dirigirá solo a fin de evitarte dolor. ¿Crees que es posible hacer lo opuesto a la voluntad de Dios? Pero Dios dispone, no desea. Tu voluntad es tan poderosa como la suya, porque es la suya. Puedes desear lo imposible, pero solo puedes ejercer tu voluntad en armonía con la de Dios. En eso estriba la debilidad del ego, así como de tu fortaleza. La única manera de escaparse del error es decidiendo que no tienes nada que decidir. Se te dio todo porque así lo dispuso Dios.
Esa es su voluntad y tú no puedes revocar lo que Él dispone. La voluntad de Dios, que nunca te dejó desamparado, lo logró por ti. Su voz te ayudará a distinguir entre el dolor y la dicha, y te librará de la confusión a la que has dado lugar. Los milagros están en armonía con la voluntad de Dios. No la conoces porque estás confundido con lo que eres. Si eres la voluntad de Dios y no la aceptas, estás negando la dicha. El milagro es una lección acerca de lo que es la dicha y amor. Todo milagro es una lección acerca de lo que es verdad, y al ofrecerla estás aprendiendo a distinguir entre la dicha y el dolor. Y así vamos a la sección número 11, el estado de gracia. Y esta primer pregunta nos dice, ¿cuál es tu estado natural? La gracia es el estado natural de todos los hijos de Dios. No hay grados de dificultad en absoluto en el estado de gracia. Cuando no estás en él, están fuera de su medio ambiente y por lo tanto no se desenvuelven bien. Todo les produce tensión porque no fueron creados para el medio ambiente que ellos mismos se han labrado. De nada sirve intentarlo. Un hijo de Dios es feliz únicamente cuando sabe que está con Dios. Ese es el único medio ambiente en el que no sufre tensión, porque ahí es donde les corresponde estar. La verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado. No te conoces a ti mismo porque no conoces a tu Creador. No conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. La filiación es su totalidad. Es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente en su totalidad puede crear como Él. Te exhorto a recordar que te he escogido a ti para que le enseñes al reino lo que es el reino. Cuando una mente contiene solamente luz, conoce solamente luz. Su propia luminiscencia alumbra todo en su alrededor y extiende hasta la penumbra de otras mentes y las transforma en majestad. La majestad de Dios se encuentra en ellas para que la reconozcas, la aprecies y la conozcas. La manera de aceptar tu herencia es reconociendo la majestad de Dios en tu hermano. Él solo da de manera equitativa. Nada es más fácil que reconocer la verdad. Es inmediatamente inequívoco y natural. Te enseñas a reconocerla y esto ha sido muy difícil para ti. Al hallarte fuera de tu ambiente natural es muy posible que te preguntes, ¿qué es la verdad? Toda vez que la verdad es el medio ambiente por el cual y para el cual fuiste creado, no te conoces a ti mismo porque no conoces a tu Creador, no conoces tus creaciones porque no conoces a tus hermanos, quienes las crearon junto contigo. He dicho que únicamente la filiación en su totalidad es digna de ser co-creadora con Dios, ya que únicamente la filiación en su totalidad puede crear como Él. Él es un co-creador con Dios al igual que tú. Niega su poder creador y estarás negando el tuyo y el de Dios que te creó. Puedes conocer tu realidad y la de Dios. Al ser se le concede y se le conoce mediante el acto de compartirlo, puesto que Dios compartió su ser contigo, lo puedes conocer. Pero tienes también que conocer todo lo que Él creó para saber lo que comparten.
Sin tu Padre no podrás conocer tu propia paternidad. El reino de Dios incluye a todos sus hijos y a los hijos de estos, que son tan semejantes a los hijos como estos son semejantes al Padre. Conoce entonces a los hijos de Dios y habrás conocido a toda la creación. Con esta invitación del Maestro Jesús a poder mirar a todos en esta filiación, vamos a terminar este capítulo 7 con estos regalos del reino. Gracias y bendiciones.